Damos un aplauso de grande al Rey de Reyes. Yo me siento raro, no sé qué día soy domingo. Bueno, tomen asiento. En Mateo capítulo 14 vamos a ver una de las contenciones de Dios en cuanto a que Él nos contiene, no de contienda, en cuanto a que Él nos está reteniendo y guardando en Él. Vamos a ver uno justamente de esos cuidados de Dios tan enormes y grandes como lo necesitamos y tan magnos y magníficos como lo imaginamos que son en verdad, pero que nosotros en forma imprevisible muchas veces vivimos momentos inimaginados, pero en Dios está siempre el pronto auxilio y el pronto rescate. Por eso ahí en Mateo capítulo 14 vamos a ver cómo Dios nos guarda, ¿no? Cómo Dios nos mete en su regazo, que es el mismo, ¿no? Él mismo es el regazo que Dios tenemos aquí en la tierra, pero a la vez de Él también tenemos cosas aquí en la tierra, porque no es solamente Él mismo en su gracia, sino lo de Él también. Esa rareza que parece, diríamos, no cognitivo, no es algo cognitivo con lo que estamos hablando, ¿no? Un Dios espiritual que se relaciona con nosotros también a través de algo material. Y me estoy refiriendo a la mayúscula realidad que hace temblar a los mismos infiernos que es la iglesia. La iglesia es un lugar, diríamos, arca, ¿no? Un lugar barca también de contención. ¿Por qué dije arca primero? Porque, bueno, la primera salvación, podríamos decir así, de aquella primera familia, la familia de Noé fue a través de un arca, que es tipo de Jesús. Y hoy para nosotros se habla de la barca, que es tipo de la iglesia, como un lugar y un ámbito de resguardo, donde estamos siendo puestos por Dios al resguardo, justamente. En días tormentosos, intempestuosos, pero que bueno, que el Señor lo vio necesario, imprescindible, para que ellos, no cualquiera ellos, sino sus discípulos, llegaran al otro lado, llegaran a la otra ribera. Y de eso un poco y bastante nos habla acá en Mateo, en el capítulo 14, donde ahí a partir del versículo 22 se nos habla, ya te dije en un principio, allá lo dijo Noé, de un arca, en este caso una barca que es tipo de nosotros, sí, en cuanto a ente, en cuanto a lo que somos en el mundo espiritual, somos un edificio espiritual. Esto uno lo ve como lo que materialmente lo es. Y lo es lo que es materialmente, es un lugar edilicio, es un edificio, pero a la vez estamos dentro de ese enclave mayúsculo, de ese reino de los cielos que se hace visible, para que nosotros en el lugar tangible y visible estemos encontrando resguardo. Sí, una vez más la aplicación, tipo entonces el arca y tipo en este caso la barca de los discípulos. Así que vamos a ver aquí en Mateo, entonces, capítulo 14 y versículo 22, donde le dice con cierta urgencia, entonces, que dice enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. ¿Y qué pasó? Que tuvo que pasar en ese momento extremo. Entonces, versículo 28, Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate, y hasta leemos, ¿no? Fíjate el enclave, la urgencia, el no demorado, el no demorarse, el no postergarlo, esto que era a modo de orden, ¿no? Que nosotros también en este tiempo entremos en la barca. Fíjate que el Señor lo da en voz de mando. De hecho, es lo que está diciendo, Jesús hizo, ¿sí?, que sus discípulos entraran en la barca. Y yo los veo alineados a eso, no tan sencillamente, sensiblemente, sumisamente obedientes. Es como ovejas, ¿no? Que Él es el pastor
y él, ante su autoridad extrema, como príncipe de pastores que él es, bueno, él nos conoce también los pastores y nos da también autoridad de parte de él, no para enseñorearnos, sino para edificación de la iglesia, pero como a esos, así el mute, total, no hay réplica, no hay postergación, no hay justificación. Bueno, está bien, Señor, vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos a tu trinchera, vamos a tu resguardo. ¿Por qué? No sabemos. En el hecho de que ellos no sabían por qué era eso de que el Señor los quería al resguardo, bajo su control y protección en esa barca. Porque ellos no sabían lo que habría de venir. Y aunque nosotros no creamos que sí sabemos lo que se nos puede venir, ni imaginamos lo que se nos puede venir hasta que se nos viene. ¿Qué se le vino a ellos? Un tormentón. Una tremenda tormenta. Y uno cuestiona, no se cuestiona, por supuesto que jamás cuestionamos al Señor, pero en este sentido te lo digo, el Señor que todo lo sabe. En realidad, sí, está bien, los estaba haciendo entrar en la barca porque venía un gran tormentón. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, como que diciendo, bueno, yo te voy a proteger, venían los cultos, te voy a guardar, te voy a bendecir, te voy a hablar, te voy a ministrar, te voy a mimar, te voy a consolar, te voy a sanar, te voy a todo lo que precisás y más todavía. Pero a la vez, de esa manera cuestionable, pero no para el Señor, ¿no? El Señor, obviamente que es el Señor de los tiempos, Él sabía que había de venir una tormenta, un tormentón sobre esa barca. Porque esa barca no era cualquier barca, y uno dice muchas veces, ¿por qué nos está pasando esto o aquello? Bueno, porque sencillamente y gloriosísimamente esta es la barca de Jesús. La barca protegida por Jesús. La barca tripulada por discípulos de Jesús. Donde por momentos nos parece como que Jesús no está. Pero Jesús no estaba en realidad, aunque no estuviera en ese momento físicamente. Yo creo que él, a uno que físicamente estaba limitado, nunca dejaba de estar. Él sabía absolutamente todo lo que había de pasar. Y a veces nos parece como que él no está, pero él está en el control. Pero como que se va de la vista. Y eso que te empecé a decir, no te lo terminé de decir, a veces lo termino de decir ahora. Este Señor que tenemos, ¿no? A veces nos mete en problemas a sabiendas. Porque claro que él sabía que se venía tal tormentón. Y él, entonces, podría haber evitado la tormenta. Sí, ¿por qué no lo evitaste todo? Esto no lo hiciste diferente. ¿Por qué no estamos de otra manera? Muchas veces, familiarmente, económicamente, financieramente, laboralmente, o del orden que sea el rubro en tu vida, donde vos se las estás pasando mal, es que el Señor sabía que no solamente eso había de venir, no lo cambió, no bloqueó esa tormenta. Él, bueno, lo que terminó haciéndole después, traer terrible bonanza, lo que podría haber hecho en él antes. Pero es como que el Señor habría de lograr su cometido, que su cometido cuál era, versículo 22, llegar a la otra ribera. Vos tenés metas que alcanzar, vos tenés logros que lograr. Vos tenés que llegar a la otra ribera, que es la patria celestial, pero no será sino a través de diferentes tribulaciones. A través de esas cosas que no nos gustan pasar, pero parece que, no digo que al Señor le gusta pasarlas, o le guste que nosotros las pasemos, pero Él sabe que son necesarias. Esas situaciones infernales, esas situaciones tormentosamente del infierno. Porque la tormenta que le habría de venir a estos poquitos discípulos sometidos a Cristo, Jesús le dijo, a la barca, y todo calladito, a la barca, y ninguno faltó al culto, ahí estaban todos. Sí, ahí estaban ellos, y de repente se les viene un combo del infierno, una tormenta que no era cualquier tormenta. ¿Por qué digo que esto no era una tormenta del orden natural? Porque, no en este caso de esta tormenta, pero una tormenta muy parecida a esta, el Señor trajo buen clima reprendiendo.
¿Y a quién se reprende si no a Satanás y los demonios? En este caso, ¿cómo se calmó la tempestad? Por la sola presencia de Jesús. ¿Por qué te lo digo? Bueno, mirá, versículo 32, cuando ellos, está hablando de Pedro, pero sobre todo de Jesús, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Todos. O sea, no era una tormenta normal. Lo que te pasa a vos y a mí muchas veces no es normal, es anormal, es sobrenatural, es espiritual. Es algo que se debe de tratar espiritualmente y se debe tratar a la manera y en los tiempos de Dios. Porque pasó el primer cuarto de la noche y no en el primer cuarto, ni el segundo, ni el tercero, sino en la cuarta vigilia. Sí, cuando ellos ya estaban jadeantes, cansados, se habían dicho una y un millón de veces, bueno, ahora esto ya pasa, ya termina, qué tempestad tempestuosa, ya van 3 horas, primer cuarto de la noche, segundo, otras 3 horas más, y así hasta completar la última instancia, donde ellos ya realmente estaban súper cansados y no sé, ya la maquinaria de los pensamientos de ellos, no sé, habrían ya gastado todas las rutas posibles, habrían buscado todas las soluciones posibles, habrían tirado los aparejos al agua, habrían alivianado la barca, no sabían ya qué hacer, tomando todos los manejos posibles, hace todo lo que puedas. Cuando se está pasando, hace todo lo mejor que puedas. Pero ni siquiera haciendo todo bien no va a ser cuando vos quieras, sino cuando el Señor le dé término al asunto. Mientras tanto, ellos tuvieron que aguantarse la tormenta. Y no por eso entrar en dudas, que las habrán tenido. Pero ellos estaban en una tormenta combinada además. Una tormenta donde la descripción es muy cruda cuando se habla de ella en el versículo 24, que eran azotes. El azote es un instrumento, el diablo usa instrumentos. El azote es un instrumento de varias cuerdas, es como un cabo, de ahí se agarra ese cabo y luego varias cuerdas o cueros, sí, tipo tientos, no sé, tipo cuerda, como te digo, tipo ataduras, y en la punta muchas veces pedazos de metales, y eso, sí, cuando golpeaba y cuando azotaba a sus azotados, iban terminando sacando pedazos de la humanidad, del azotado. Y a veces es como que en esta vida vamos perdiendo pedazos nuestros, ¿no? Vamos salpicando con nuestra vida y nuestra sangre, ¿no? Parece exagerado el pastor, ¿no? De lo que estamos diciendo, pero a veces pasa todo esto donde literalmente, y no se ahorró vocablos el Señor, adjetivos, sino que lo descriptivo fue categórico y objetivo y calificativo. Dice que lo que era esa tormenta eran azotes combinados, olas y vientos, esto y aquello, donde vos decís que una cosa es parte de la otra, porque hay olas si hay viento, y todo eso realmente es una larga distancia en lo que es la línea del tiempo en la espera, donde capaz que el Señor habría de dejar que esos se agotaran en cuanto a echar mano a sus recursos. Ya lo sabemos, esos eran pescadores y nosotros somos gente ducha, ¿no? En el sentido que tenemos ciertos buenos criterios, ¿no? A ver qué tengo que hacer. Yo hablaba con alguien y hablamos de cierto tema, bastante extrínseco él, anudado ese asunto, y le digo, pero mirá que hemos probado todo. No es cosa que no hayamos probado. Y está bien que ellos, en su manera ducha de ser pescadores, hayan hecho todo lo que pudiera estar a su alcance. Tienen que hacer todo lo que está a tu alcance, pero eso no quiere decir que vas a tener éxito. Pero eso es parte de.
Capaz que por eso la primera vigilia, la segunda, la tercera y recién la cuarta vigilia. Donde ellos tendrían que agotarse a sí mismos y agotar sus propios recursos. Entonces, ya sin recursos, la solución estaría en uno. Yo me río, ¿no? Luego claro lo que voy a decir porque no está acá ahora, pero sé que me está escuchando, porque me están mirando el vivo ahora allá desde el hall. Hace una semana estuvo acá un predicador. ¿Saben quién fue el predicador el viernes pasado? ¿Se acuerdan? Gustavo, ¿no? Y él, hablando de Pedro, hablaba de apasionado por Jesús. Entonces yo iba a tomar eso prestado, ¿no? Entonces cuando ya estaba todo agotado, ya era una cuestión ya de terrible desgaste, ya se hubieran dejado todo la barca, pero ninguno de ellos era loco, ¿no? Es suicida dejar la barca. ¿Qué le hubiera pasado a ellos? Por más pescadores duchos que fueran, si dejaban la barca, era un acto suicida si iban a ahogar. Es un acto suicida dejar la iglesia. Es suicidarse espiritualmente, y no solo espiritualmente, pero primeramente espiritualmente. Y a veces el agua es paulatino, ¿viste? Porque hay gente, pero yo sé nadar, yo me voy, no pasa nada, mirá cómo hago flotación. Pero se empiezan a cansar, se empiezan a agotar, le empieza a subir el nivel de agua, no se quieren acordar, están con el agua hasta por allá, y hasta pueden morir espiritualmente. Pero estos no eran ningunos tontos, no iban a suicidarse en ese sentido de haberse tirado a la barca, pero si hubieran podido se hubieran tirado. Pero hubo un apasionado por Jesús, que habría él, Pedro, de traer la solución. ¿Cuántos quieren ser apasionados por Jesús? ¿Qué hizo el apasionado Pedro? En un momento dice, está loco este Pedro. Pero era lo necesario y bajo voz de mandato parece que tenía que hacer. Parece que el Señor se tiene que poner riguroso, no solamente como en el versículo 22, haciéndolos entrar a la iglesia, haciendo que se congreguen. Hay que ponerse más rigurosos, líderes, mirá, con el resto de la iglesia. Porque si no se quedan ahí nada más. Mirá, ¿cuántos vinimos hoy? Yo creo que nos tenemos que poner más rigurosos. Tienen que venir, Y ya el domingo nos pusimos un poquito más rigurosos y dijimos, los que no hagan el discipulado no van a poder servir en la iglesia. Algunos habrán dicho, ¿qué le pasa al pastor, no? Pero el Señor se pone riguroso y eso no es falta de amor. Yo le jugaba recién a un hermano y estábamos en el hall, yo fui el primero en venir y el último en venir, no voy a decir el capitán. Y estaba ahí, bueno, llegaron algunos, ya llegaron, ya me puedo venir a la sala, pero antes me tomé mi chocolatada. Entonces, bueno, voy a saludar lo que me faltaba saludar y agarré mis cachampos, como quien se iba a la iglesia, y les dije, me voy a esta iglesia, a una iglesia donde haya amor. Entonces, como mucha gente, ¿no? Que se agarran, como que se ofenden y esas cosas, pero tenemos que ser consistentes, tenemos que mantenernos en Cristo y que tenemos que entender, amado, que en estas situaciones hay que ser apasionados como Pedro. Pedro hizo lo diferente, ¿no? Todos los demás simplemente ya nada más que dejar que corra, ¿sí?, las agujas del reloj. ¿Qué estaban esperando? Pero en ese momento, ¿qué pasó? Antes aún de lo que estamos diciendo, en la cuarta vigilia, versículo 25, Jesús vino a ellos. Cuanto más extrema es la situación, te voy a contar algo que vos ya lo sabes, y si no sabemos hoy, cuanto más difícil es tu situación, más cerca está Jesús. Más close está Jesús, mucho más cerca, cual nunca antes. El Señor se acercó lo suficiente que Él quiso acercarse. No completamente, porque la solución estaría a través de su acercamiento y a través de lo apasionado, en este caso de Pedro. Porque Pedro tuvo el desplante
el despegue de sí mismo y su estado anímico y la empapadura que tendría y el resfrío que se había agarrado de toda la noche bocado y las frustraciones y los enojos y tratar de calmar a los demás y no sé qué, y no se suiciden, no se vayan de la iglesia y más allá de todo eso, el hacer el esfuerzo mancomunado final de hacer algo que vendría, ya te dije, tipo también, no solamente del lado pasional, emocional y espiritual de Pedro para con Jesús, sino del lado de Jesús, que así como te empecé a decir hoy en voz de mandato, nos hizo entrar a la congregación, queríamos ir a la barca, pero ahora yo creo que con voz más aseverativa, sí, como que le manda literalmente que venga y se acerque a él en ese momento extremo. Y era tan difícil como justamente se hace difícil ese momento, buscar a Dios y acercarse más a Jesús, porque vas a tener que hacerlo sobreponiéndote por encima de los problemas, por encima de las olas. Que es muy fácil, en ese trajín de acá, yo a Jesús, ahí, que no está lejos, pero tengo un mundo de preocupaciones y de pensamientos que me ahondan y me ahogan. Pero resulta que en esa valentía, en ese desprendimiento de Pedro de sí mismo, haciéndose de la valentía, sí, mediante la pasión por Cristo, sobrepasar por encima todo eso problemático que ellos estaban atravesando de tan larga data, de toda la noche, olas y vientos, nada de eso se había calmado, y él igual fue y se llegó donde Jesús. Ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que estás pensando, que no fue tan así, porque en el camino dudó y se hundió, pero ¿sabes qué? En el camino el misericordioso Jesús extendió su brazo, lo levantó y hasta llegó el momento que los dos entraron después en la barca, tomaditos de la mano, me lo imagino. Aleluya. Siendo Pedro el que trae la solución a la barca en tempestad. Una barca que jamás, nunca había sido pensada para la ruina, sí para el sacudimiento. No te está pasando nada que no estuviera en los planes de Dios. Está pasando justo lo que tenía que pasar. Aunque vos digas, pero esto se queja por todos lados, en cualquier momento se me rompe el casco de mi barca. Están rechinando todos los clavos de mi barca. Parece que no aguanta más nada. Pero el Señor tiene la medida exacta del tenor, de la fuerza negativa. Sí, que puede soportar nuestro todo, nuestro ser, nuestras vidas. ¿Y todo para qué? Nuestro amado y mimoso Jesús, para acercarse al apasionado Pedro y tuviera Jesús esa demostración de amor de Pedro. Pedro, ¿viste cuando le pregunta después en otro momento, Pedro me ama? Vaya respuesta de Pedro acá, sí, Señor, te amo. Porque le pasa por arriba a la tormenta con tal de ir a Jesús. Cuando nadie iba a Jesús. Todos quietitos en la boca. Nadie, sino solo los enamorados de Jesús. Van a caminar sobre las aguas. Van a tocar primero al Maestro. Van a ser primero ellos bendecidos, pero Dios es tan bueno que no solamente ellos van a ser bendecidos, ellos van a traer la bendición a los demás. Como Pedro trajo a Jesús, a los demás, a la barca, y la barca todita, la tuya, también encontrará la paz y la bonanza de Cristo. Amén. Aleluya. Y fin de la historia. Y el aplauso para Cristo. Aleluya. Y se calmó el viento. Entonces, todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar.
Tremendo. Qué enclave lindo, ¿no? Esta vida tumultuosa, tempestuosa, para nada aburrida, viviendo momentos no deseables, pero predichos, preanunciados. Que no nos tiene que sorprender, pero nos sorprende. Porque somos tan gente nosotros, ¿no? Y la gente, somos exitistas, nos gusta el éxito. Todo bien, si esto de Jesús estaba acá tenemos que llegar a la otra ribera, pastor, sin novedad en el frente. Tenemos que nada, si no, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando tanto? Quizás dicen algunos, bueno, hoy la respuesta está más que a flor de piel, a flor de tu corazón. Porque si te está pasando muchas cosas, es porque es parte de él. Pero recordá que la solución es que te apasiones por Jesús. Que no te pueda más la presión negativa del problema, que te achate sobre el asiento de tu hogar, que quedes ahí atornillado al no se puede y al no sé qué hacer y a la depresión, y hoy prefiero no salir y hoy me voy a quedar y hoy no me voy a congregar. Esas cuestiones totalmente contrapuestas, porque saber que es Él y sin Él nada y con Él todo. Él es el Señor de tus y de mis tormentas. Tenés que encontrarlo atravesando tus tormentas. Ahí está la cuestión, atravesando tus delirios, tus angustias, atravesando tus estados de ánimo, tu esto y aquello, atravesar todo eso, no podés pasar por arriba. Mientras él tuvo la mirada en Jesús, nada de eso tuvo poder gravitacional sobre él. Nada de eso lo trajo. Aleluya. Pero sí bajamos la mirada. Sí, de repente no podemos dejar de mirar los problemas, el oleaje. Y otra vez, hacia abajo, otra vez. El Señor tan bueno estira sus brazos y lo va a hacer. Aleluya. Pero no te canses hasta desmayar, dice la Escritura. No te canses hasta lograr asirte, agarrarte. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.